Bueno, en este video solamente quiero contarles un poquito acerca de mi experiencia como políglota. Como ustedes deben haber escuchado en algunos otros de mis videos, si es que son nacidos al canal, yo estudio muchos idiomas. A estas alturas en total son 14 contando lenguaje de señas, y no puedo decir que soy fluida en todos ellos, pero en algunos sí, o un poquito, pero bueno, vamos a decir que estudiando los idiomas de manera autodidacta, muchas veces te queda la duda de si lo estás haciendo bien, si estás aprendiendo correctamente, y la verdad es que si no tienes un entorno de exposición a estos idiomas, pues sí, o sea, es algo que no puedes verificar por tu cuenta. A lo mejor escuchando podcast o leyendo textos en el idioma como que puedes decir, bueno, sí estoy aprendiendo, pero la verdad es que no es lo mismo al momento de entablar una conversación con un nativo del lenguaje original. Y pues bueno, como comenté en videos pasados, yo este año cambié de trabajo, empecé un empleo nuevo y es en un entorno donde tengo la oportunidad de convivir con demasiados extranjeros, muchísimos extranjeros. Entonces, desde que empecé a trabajar, me he encontrado con estadounidenses, con canadienses, con franceses, con alemanes, con rusos, con polacos, se los juro. Pues bueno, también he tenido la oportunidad de escuchar también a otros hispanohablantes, he escuchado a colombianos, a peruanos, y pues sí, claro, o sea, es mi lenguaje, es el español, pero al mismo tiempo mi oído me ha demostrado que tengo la capacidad de reconocer estos acentos distintos, pues simplemente porque mi cerebro de algún modo como que ya se habituó a tratar de ubicarlos, pues porque, o sea, les digo, estoy estudiando demasiados idiomas y pues todos estos sonidos nuevos marcan cierta diferencia al momento de comprender o analizar el lenguaje, aun si es nuestro propio idioma. Y bueno, mi miedo más grande al momento de tomar este trabajo era que sí, yo dije, yo conozco el inglés, puedo manejarme en inglés, pero la verdad es que yo nunca he tenido contacto con angloparlantes. Más que en escritura, o sea, escribiendo. Yo nunca había tenido la oportunidad de conversar con una persona directamente en inglés, y la verdad la primera vez que me pasó yo estaba completamente en shock porque pues se trataba de una pareja estadounidense. Entonces pues se acercaron a mí, me pidieron información, y la verdad es que ellos también lo hacen con bastante miedo de que no los vayas a entender, pero pues obviamente ellos llegan con la esperanza de que la persona que los está atendiendo pues tenga las capacidades para brindarles el servicio que necesitan. Entonces sí fue automático, porque por decir, viendo una película o escuchando una canción o leyendo un libro en otro idioma, pues sí, tu cerebro automáticamente lo procesa. Es como un control remoto, precisamente, donde te dan la opción de cambiar del español al inglés, del inglés al francés o algo así. Pues tu cerebro hace exactamente lo mismo. Y ese día cuando la mujer llegó y me pidió información, yo me quedé como de, o sea, sí la entiendo, pero mi preocupación era no saber la forma correcta de comunicarme con ella, porque, o sea, como sabrán, o sea, si ustedes también estudian idiomas o aprenden idiomas o lo que sea, pues nosotros, o sea, yo como hablante del español, como que mi cerebro automáticamente busca traducir la frase en español directo al inglés. Entonces pues muchas veces no hay una traducción exacta, y por decir, a mí traduciendo textos me ha pasado que cometo errores por tratar de dar una traducción literal cuando pues el idioma, segundo idioma, no lo ofrece o no lo admite. Pero ese día lo que pasó fue que mi cerebro como que automáticamente dijo, no, mira, o sea, tú vas a hablar inglés como lo tengas que hablar, porque era de ya, aquí, ahorita no tienes tiempo de ponerte a pensar en la construcción o en lo que sea.
Y pues sí, o sea, salió como tuvo que salir y afortunadamente pues la persona se mostró bastante satisfecha con el inglés y terminó hasta diciéndome que era muy bueno, entre comillas, y se lo agradezco mucho de hecho porque pues sí me hizo sentir bastante bien en el momento. Lo que yo sí noté fue el acento, porque por decir, leyendo un texto en inglés aquí, ahora mismo yo creo que mi acento es bueno en inglés, pero por decir, ya en ese momento sí noté que tenía como pues acento español o mexicano, como sea, hispanohablante bastante remarcado. Entonces pues sí, o sea, en ese momento como que sí me sacó de onda, pero dije, bueno, estoy bastante nerviosa como para preocuparme por eso, y lo importante es que la persona me entienda y yo entenderla a ella y poder cumplir con mi trabajo como tal. Y sí, al final pasó y pues fue una situación bastante asombrosa, bastante impactante para mí. Y poquito después de esa pareja también tuve la oportunidad de hablar con británicos, que la verdad el acento entre Inglaterra, o sea, entre los ingleses y los estadounidenses es muy distinto, muy, muy distinto, pero pues por fortuna también nos pudimos entender bien. Pudimos tener una conversación bastante divertida que la verdad me gustó demasiado. Y bueno, mi siguiente experiencia ya no fue tan satisfactoria porque la verdad, sí, es verdad, o sea, te pones nerviosa o nervioso y pues todo se va un poquito pues al demonio, ¿verdad? Y lo que me pasó fue que de nuevo llegó una pareja estadounidense más joven que las primeras que atendí. Y, o sea, es que venían con la actitud de que ya sabían que o tenían la idea de que nadie iba a poder atenderlos en su idioma. Entonces, pues ellos trataban como de medio comunicarse en español, pero bastante cortantes. Entonces, pues a mí mi instrucción es decir, puedo entenderte en inglés, puedo hablarte en inglés y puedo pues ofrecerte un servicio en tu idioma. Entonces pues tampoco estuvieron abiertos como a aceptar, ¿no? Entonces siguieron como con su actitud bastante cortante. Y a partir de ahí yo como que pues me saqué de onda, ¿no? Y también como que me entró medio ansiedad y pues vergüenza también, así como de pues a lo mejor no es tan bueno mi manejo del inglés como yo pensé. Pero pues ya, o sea, esa fue una situación aislada y pues sí, obviamente me bajó un poquito los ánimos, pero pues ni modo, o sea, siguen apareciendo clientes en diferentes lenguajes y pues tengo que atenderlos, me sienta como me sienta o tenga los ánimos que tenga. Y pues afortunadamente ya no me ha vuelto a pasar, o sea, estos clientes pues ya fueron una situación X, ¿no? Pero después tuve la oportunidad de hablar con canadienses que de nuevo el acento también es un poquito distinto, pero nos entendimos bien. Y fue bastante agradable porque de nuevo pudimos tener una conversación bastante larga y pues el servicio se dio tal como debía darse, se concretó bastante bien. Y pues sí, he tenido la oportunidad de atender a más angloparlantes y la verdad es que ha sido una experiencia muy muy divertida porque sí puedo decir que el inglés es mi segundo idioma, pues porque es el que he estudiado desde pequeña, si bien no había tenido la oportunidad de practicarlo hablándolo como tal. Y en este sentido sí les aconsejo que intenten hablarlo lo más que puedan porque así lo entiendan, así puedan escribirlo, así puedan traducirlo. El verdadero bache yo siento que se presenta a la hora de hablar porque pues les digo, o sea, si te entra la nerviosera, puede ser que te trabes, que te cohibas. Entonces en ese sentido si es algo que necesitas usar en tu día a día como parte de tu trabajo, como en mi caso, pues sí les aconsejo que practiquen lo más que puedan, pues porque es lo mejor y te sirve como experiencia. Y pues decir, otros idiomas que estoy estudiando pues son el ruso y el polaco, también el francés. Me tocó atender una pareja en francés, pero bueno, o sea que ahí la verdad ellos también tenían un español bastante bueno, entonces pues no fue tan complicado porque sí, en el momento en el que se acercan hablando en francés yo sí me quedé como de oh Dios mío.
porque sí fue un poquito desconcertante que yo podía entenderlos, pero a la hora de tratar de comunicarme con ellos no encontraba las palabras y sí fue así como de Dios mío, ¿qué hago? Pero pues también bastante amables ellos. Comunicándose también en español y de repente pues comprendieron que sí podía entenderlos en francés, pero a lo mejor no contestarles tan bien en francés. Entonces pues ya fue como un trabajo en equipo a partir de ahí, ¿no? Y también fue una experiencia bastante divertida para mí. Y o sea, te queda como experiencia, te queda como enseñanza, y esa es la parte buena de este trabajo. Y después también tuve polacos, que ahí ya es una situación más bien donde, o sea, no puedo comunicarme, es mínimo lo que puedo comprender en polaco, pero bueno, o sea, igual pasó más o menos como con los franceses que, o sea, sabían que podía medio entenderlos y así. Entonces también fue cuestión como de estar tanteando el terreno, de ver qué tanto entendía yo del polaco y qué tanto sabían ellos del español. Y también bastante amables y también cooperaron bastante, lo que pues nos sirvió a los dos. Y mi otra experiencia que sí fue como de, oh por Dios, tuvo que ver con rusos, porque fue una pareja rusa, pero o sea, entraron, o sea, aparecieron y la chica lo único que podía decir era una sola frase, medio en inglés, medio en español. Y entonces yo sí dije, ok, o sea, entiendo lo que me estás pidiendo. Y ya, ¿no? Pero mi error aquí fue empezar a hablarles en inglés. O sea, por favor, nunca le hablen a un ruso en inglés, porque yo veo videos en YouTube de repente donde se insinúa que hay cierta como animadversión, pues que ya todos sabemos por qué. Y así, pero yo creía era un rumor, es un chisme, no sé, o sea, no creo que sea verdad. Pero Dios mío, cómo les molesta muchísimo, y he tenido 2 oportunidades de confirmarlo y ya espero que esas sean las únicas, en serio, porque de pronto yo a la chica le hablaba en inglés y ella me entendía y me contestaba no en inglés, pero sí más o menos en español o pues medio en ruso. Y en ruso es un idioma donde yo definitivamente todavía no me puedo comunicar, pero sí lo puedo entender, o al menos lo básico. Y de pronto yo le pregunté algo a la chica en inglés y su pareja o su esposo, no sé qué sería de ella, dijo en ruso, por Dios, no más inglés. O bueno, o sea, no dijo por Dios, dijo otra cosa. O sea, pero así tal cual dijo no más inglés. Y yo así como de no manches, o sea, sí te entendí. Pues no sé, ¿no? Y yo también así como que me quedé como búho lampareado, ¿no? Así como de, pues perdón, amigo. Y ya no, o sea, seguí la conversación en español y pues él también pues se dio cuenta de que yo lo había entendido, y ya a partir de ahí lo que hizo fue que sacó su teléfono y empezó a traducir pues con ayuda del celular, ¿no? Y ya, pero sí fue una experiencia así como de, oh por Dios, porque, o sea, no estaba enojado ni nada de eso, pero pues sí estaba un poquito irritado por el inglés, ¿verdad? Entonces pues es un consejo que les puedo dar si les toca convivir con algún ruso por ahí, pues no tienten a la suerte como aquí su servidora, sino pues simplemente háblenles en español, o pues si tienen la oportunidad de comprender y tratar de comunicarse en ruso, pues en ruso. Es muy probable que también entiendan algún otro idioma eslavo, por decir el polaco. Pero pues también, o sea, no tentar a la suerte o sea, podría tratar de hablar contigo en polaco, pero pues chance y pues también puede ser ofensivo para ellos, porque en realidad nunca sabes qué es bueno o qué no lo es en determinadas situaciones. Y bueno, la segunda vez que me pasó, o sea, fueron una mamá y su hija que llegaron ellas hablando en ruso entre ellas, entonces yo dije, pues son rusas. Y de nuevo la chica pues me preguntaba cosas y yo trataba de contestarle en inglés, o sea, pero mi error ahí fue que no me di cuenta de que ellas hablaban un buen español, o sea, tenían un buen español, pero pues es que ellas también llegaron como preguntándome
con un acento bastante remarcado, entonces pues mi error fue asumir que no hablaban tan bien el español, entonces pues en automático como que recurres al inglés y dices pues sí, el idioma universal, lo que sea, ¿no? Y la señora como que también se medio molestó y a partir de ahí como que se apartó. Pero bueno, o sea, la hija empezó a hablarme en español y sí fue así como de, oh Dios mío, gracias al cielo, hablas español. Y ya, ¿no? Y fue así como de atenderla pues en mi idioma. Y ya la señora volvió medio a acercarse, ¿no? Son las experiencias que me ha tocado tener a lo largo de este cambio de empleo. Y han sido tanto buenas como medio desconcertantes, pero la verdad es que también han resultado bastante divertidas y ha sido gracias a ellas que he tenido la oportunidad de verificar que sí estoy aprendiendo lo que estoy estudiando. Y les digo, porque muchas veces cuando somos autodidactas pues nosotros nos quedamos con la impresión de que ya aprendimos algo cuando lo podemos leer o cuando lo podemos entender escuchándolo en algún podcast. Pero si no hay una verdadera comunicación con un nativo del idioma original, o sea, creo que fue un pleonasmo, sí, o sea, si no tienes contacto con alguien que conozca el idioma como tal, que se pueda comunicar con él como tal, pues sí, o sea, no vas a poder verificar que tan bien estás aprendiendo, porque yo, o sea, yo me di cuenta hasta ahora que he tenido que aplicar pues lo que he aprendido por mi cuenta. Y si están estudiando varios idiomas como yo, pues sí les aconsejo que traten de encontrar a una persona que tenga los conocimientos de este lenguaje y entablar conversaciones con ellos. Ahorita el internet es una puerta abierta para todos, sobre todo para esta clase de cosas. Entonces sí, es el consejo más grande que les puedo dar. Aparte de que en serio no le hablen a un ruso en inglés, por favor, o sea, evítense la vergüenza. Que no quiero decir que todos sean así, por supuesto, porque de todo hay en la viña del Señor. Pero pues sí, o sea, se entiende muchas veces, ¿no? Por decir también a los coreanos, de repente les molesta que se les hable en japonés o en chino, porque sí, o sea, ellos no son ni chinos ni japoneses, son coreanos, entonces ¿por qué les tendrías que hablar en japonés o en chino? Y pues sí, o sea, son cuestiones también que se van aprendiendo a raíz de la experiencia. Y bueno, creo que solo quería desahogarme porque esta semana ha sido bastante alocada para mí en ese sentido, pero como les digo, también bastante informativa y divertida. Entonces, si les ha servido esta información, si les ha gustado, si les ha divertido un poquito escuchar mis peripecias, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.